Estamos viviendo tiempos difíciles y el desafío para mantenernos firmes es cada vez más grande. Por eso, hoy vamos a analizar cómo mantenernos firmes a pesar de las pruebas y tentaciones. Esto es Vivir por Fe. Te invitamos a mantenerte en nuestra sintonía porque en breve el pastor Sergio Rubio estará conversando con nosotros sobre cómo mantenernos firmes en momentos de dificultad. Tu amiga en Cristo, Magdalena Taveras, te da la bienvenida. Dios le bendiga, pastor Sergio Rubio. Aquí estamos en una nueva entrega de Vivir por Fe. Muchas gracias, Magdalena. Saludamos también a todas las personas que están en sintonía en el programa Vivir por Fe. Pastor, a pesar de la infidelidad humana, Dios nunca abandona a su pueblo. ¿Qué significa para usted saber que Dios mantiene su promesa de no separarse de nosotros, de no desampararnos, incluso cuando nosotros nos alejamos de Él? Para mí significa eso, Magdalena, la seguridad y la fidelidad de Dios. Porque Dios se mantiene fiel, aunque su pueblo, sus dirigentes incluso, podamos llegar a entrar en una etapa de infidelidad. Y eso me da mucha esperanza y también mucha alegría, porque estamos tratando o estamos obrando frente a un Dios que no es un Dios vacilante, como muchas veces le puede pasar al ser humano, le puede pasar al hombre, a la mujer, a los jóvenes, y a cualquier persona le puede pasar que puede vacilar en algún momento, pero el Señor se mantiene recto, se mantiene firme, y eso nos dice, nos da la sensación de seguridad, que aunque en un determinado momento el hombre, la mujer, el creyente tenga una flaqueza, una debilidad, y aún se caiga, hay un Dios que le dice, levántate, yo tengo mi mano poderosa para levantarte y para hacer que tú puedas continuar el camino. Amén. Pastor, sabemos que Dios nunca nos abandona. Somos nosotros quienes nos separamos de Él. ¿Cómo lograr que las decisiones que tomemos a diario no nos separen de Jesús? Es importante esa pregunta, Magdalena, porque si nosotros podemos darle una pequeño vistazo, una mirada a Romanos 8, carta a los Romanos, el capítulo 8, los versículos 35, el 38 y el 39. Mire qué dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y el 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me gustó esa frase, ninguna cosa creada. O sea, si se me escapó algo, pues tampoco eso nos separará. Exactamente. Entonces, cuando podemos contemplar una esperanza como esta que presenta este texto de Romanos 8, 35, 38 y 39, podemos el creyente, aunque esté atribulado, porque hay momentos tristes, Magdalena, momentos oscuros que tiene que vivir cada persona. Y uno va avanzando y a todos nos ocurre. Por eso la importancia que tiene que nos consolemos los unos a los otros, como lo presenta la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, consolaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en un determinado momento, usted está viviendo un momento triste, pero que yo he vivido también momentos tristes y difíciles. Entonces puedo como condescender con usted, y usted puede condescender también conmigo, y podemos ser como flexibles con las demás personas. Pero ese conocimiento de Dios, ese conocimiento de la cercanía que Dios tiene con nosotros, y de ese acompañamiento que Él va en el camino, nos puede decir o le puede decir al creyente, mira, sigue hacia adelante, que tú cuentas con un Dios grande, con un Dios poderoso,
que ninguna cosa creada, ninguna cosa que esté allí en el camino, ninguna oscuridad, porque ciertamente hay oscuridades en este mundo, porque Satanás ha traído muchas cosas terribles en este mundo, ha engañado a muchas personas. Estamos en un momento muy complicado, pero también tenemos un gran Dios, un Dios todopoderoso, que si mantenemos la comunión con Él, si no hacemos concesiones con los planes que el enemigo tiene, no nos puede engañar tan fácil. Y entonces por eso tenemos que ser condescendientes con las personas, porque el enemigo puede entrar en la cabeza de una persona y hacer cosas que a nosotros nos parezcan muy extrañas y que ciertamente son muy extrañas, pero es así el ser humano, o sea, así es este conflicto. Pero debemos saber que ninguna cosa creada, ninguna cosa que esté en el camino, incluso las tinieblas, tiene necesariamente que conducirnos a nosotros por otro camino, porque Dios está siempre con su pueblo y nunca abandona a su pueblo. Y usted ve que en esta lista que el apóstol Pablo presenta aquí en Romanos, el capítulo 8, usted va a ver que nunca dice ni el pecado. No menciona el pecado. Por eso dice ninguna cosa creada. Y claro, ninguna cosa creada que tenga justificación, porque una cosa importante sobre el pecado es que no tiene justificación, Magdalena. No tiene razón de ser. Es un sinsentido el pecado. Y por eso el apóstol Pablo no lo pone aquí en la lista, porque ciertamente sí el pecado nos separa de Dios, como lo presenta el capítulo 59 del libro de Isaías, que ciertamente el pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. Sí, y el enemigo se regocija, pastor, el ver nuestra lucha contra la tentación, contra esas situaciones que afectan y nos separan de Dios. ¿Qué estrategia podemos emplear para mantenernos firmes y lograr vencer esas tentaciones del enemigo? Usted sabe, Magdalena, que nosotros los seres humanos vivimos muchas veces en la cultura del miedo. Un temor grandísimo que tenemos y entonces el miedo trae muchas inseguridades. Ahora, necesitamos aprender cada día a confiar en Dios. De hecho, hay algunos días que yo me digo a mí mismo cuando me levanto, he decidido hoy poner mi confianza en Dios y mantengo como ese ritmo todo el día. Y usted me ve a mí y tal vez usted pueda pensar, bueno, pero este hombre no está enfrentando ningún problema, porque yo siempre lo veo como tranquilo y relajado, y lo veo tranquilo y relajado. O sea, es muy difícil te verme a mí como muy así, como con la cara como que me he desayunado con limones agrios. Y usted puede pensar como que yo no estoy enfrentando luchas. Sí, estoy enfrentando luchas. Pero ¿y cuál es la diferencia, pastor? La diferencia está entonces en la decisión que nosotros hemos tomado. Y nos hemos dicho, mi confianza está en Jehová. Y aprendemos a quitarnos de encima la cultura del miedo y descansar en Dios. Ese es el punto. Y el miedo es común en el ser humano. Entonces, ¿usted no experimenta miedo, pastor? Sí, claro. Uno en algún momento puede sentir como una sensación de estar desprotegido. Eso uno lo puede sentir. Pero cuando uno se siente desprotegido, es porque es una señal, como una señal de alerta de que en algún momento la comunión con Dios no está tan firme, no está tan bien adherido al brazo del Todopoderoso. Y eso es bueno para que el Espíritu Santo nos diga a nosotros, mira, ten cuidado porque te estás separando del Señor, tú te estás descuidando ahora, y volver otra vez al camino. Pero en sentido general, Magdalena, cuando uno aprende a tener como esa confianza en el Señor, entonces va avanzando y esa cultura del miedo hay que quitarla. Y de hecho, muchas personas en el camino cristiano han capitalizado ese temor que tiene la gente y comienzan a decirle, mira, tú tienes que ser impecable, tú tienes que ser perfecto. Y cuando las personas se meten eso en la cabeza, mi estimada, tienen una situación muy terrible en sus vidas, porque ahora en ese temor la persona emprende una carrera
para tratar de resolver por su propia fuerza las situaciones espirituales que tiene. Entonces, por nuestra propia fuerza y por nuestras propias decisiones y por nuestros propios temores, es imposible que podamos resolver los problemas espirituales. Necesitamos entonces descansar en alguien, en una plataforma. Y por eso el Señor Jesucristo tiene ese llamado tan contundente en la Biblia, que debemos buscar al Señor mientras pueda ser encontrado en esa vida cristiana, de tal manera que Él sea nuestra plataforma. Y Jesucristo lo dijo de manera gráfica, de tener nuestras casas construidas en la roca. Amén. Pastor, cuando nosotros oramos con la idea de no alejarnos de Dios, ¿qué podemos hacer para que la oración sea más efectiva? Ahí la oración es fundamental, porque en la oración es donde el creyente tiene como el espacio, tiene la oportunidad de intercambiar información con Dios. Entonces ahí generalmente nosotros sugerimos que busquemos un tiempo especial en el día, y generalmente eso puede ser logrado en la mañana, en las primeras horas de la mañana, para intimar con Dios de una manera muy cercana, de manera que vayamos como estrechando esa brecha que existe o que el pecado hizo entre nosotros y Dios, y nos acerquemos más al Señor, de manera que podamos sentir incluso la fuerza que viene de Dios y que puede impactar nuestras vidas. Porque de lo contrario, entonces estaríamos como desesperados y buscando soluciones propias a la vida espiritual, cuando las soluciones propias que nosotros podamos conseguir generalmente no son tan efectivas. Por lo tanto, esa comunión con Dios es muy efectiva, y las personas que tenemos un tiempo grande ya caminando con el Señor podemos testificar de eso, y que es lo que nos ha sostenido. Por eso es importante que el creyente pueda tener una experiencia, y que incluso pueda compartir esa experiencia con otras personas para ayudarles a caminar en el camino cristiano. ¿Sabe, pastor, que la historia de Israel, o sea, los israelitas en los tiempos bíblicos, muestra esa experiencia de que en repetidas ocasiones el pueblo era infiel a Dios y luego entonces se reconciliaban? ¿Qué lecciones podemos aprender de esos altibajos? Ahí nosotros podemos aprender una lección de paciencia de parte de Dios, y también de misericordia de parte de Dios. Ahora, ¿por qué paciencia? Porque si alguien conoce bien la experiencia interna del ser humano, ese es Dios. Y tal vez una persona puede pensar, yo tengo que ser lo suficientemente bueno para tener acceso a Dios y para que el Señor me pueda aceptar. No necesariamente, porque Dios conoce que nosotros no somos buenos, y por eso es que ha trazado un plan para alcanzarnos. Y ese mismo Dios que sabe que el ser humano es frágil y que se puede separar de él, ese mismo Dios es que tiene misericordia para con su pueblo. Porque si no es en esa dinámica, Magdalena, de paciencia y misericordia, en las flaquezas que tiene el ser humano, incluyendo el pueblo del Señor, entonces nos perderíamos todos. Nos perderíamos todos. Lo mismo debe ocurrir por lo menos con un padre, porque de hecho nosotros los padres, cuando estamos criando los hijos, y aun cuando están grandes también, representamos como a Dios en el hogar. ¿Saben? Por eso el hombre es el sacerdote del hogar, y la mujer es la sacerdotisa de allí del hogar. Es un sacerdocio lo que Dios tiene allí. Entonces, un padre y una madre también deben tener mucha paciencia y mucha misericordia con los hijos. Porque si los que hemos criado hijos, Magdalena, nos damos cuenta que en un momento los hijos pueden estar en una dinámica, pero en otro momento pueden flaquear y caer incluso. Entonces, esos momentos cuando el hijo o la hija cae, el padre tiene que meter su brazo para levantarlo, y para decirle, bueno, Pedro, Juan, María, hoy no te fue tan bien esta situación que te ha venido,
no te ha sido tan favorable, pero confiamos en Dios. Esas palabras son reconfortantes. Confiemos en Dios que Él nos va a levantar. O la persona ha fallado, el hijo o la hija ha fallado, entonces nosotros debemos tener mucha paciencia para que puedan enderezarse y para que puedan caminar. Y tener mucha misericordia también con ellos, porque a veces somos faltos de misericordia. Porque eso es precisamente lo que Dios hace con sus hijos, que los trabaja con paciencia y con misericordia. Y cuando ya Dios tiene que hacer un corte con una persona, es que ya no hay más remedio, Magdalena. Entonces tenemos que tener esa actitud con los hijos. Claro que sí. Aun cuando querramos corregirlos, por ejemplo, que no quieran hacer sus compromisos, sus tareas diarias. Así es, la corrección debe estar enmarcado entre la paciencia y la misericordia. Entre esos dos elementos, porque precisamente esos dos elementos es que Dios emplea para nosotros. Entonces nosotros con eso le estamos modelando claro que a Dios. Sí. Y ahí se aplica un principio que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, el versículo 12, que dice que haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Bueno, el asunto es, pastor, que la mayoría de las veces creemos o estamos enfocados en que el hijo es mi propiedad, no propiedad de Dios. Entonces eso hace que yo quiera hacer las cosas a mi manera y quiera como presionar al hijo para que se enderece. Correcto. Entonces Dios nos da una oportunidad de criar los hijos, porque los hijos son de Dios. Y Él nos da la oportunidad de compartir la crianza, la enseñanza, la orientación de esos hijos. Entonces, en esa dinámica, aprendemos una cantidad de lección de Dios hacia nosotros. De Dios, la conducción que el Señor hace con cada persona. Entonces, vamos avanzando en esa dirección. Y cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que es entre paciencia y misericordia que el Señor nos ha conducido a nosotros. Bueno, eso sí es verdad. Pastor, ya hemos visto que la salvación depende mayormente de nuestra elección. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de hacer una elección correcta, de constantemente hacer la elección de seguir a Dios? Podemos decir aquí, Magdalena, para ponerlo un poquito más llano, que la salvación depende de Dios, porque Dios es el que ha tomado la iniciativa de salvarnos a nosotros. Supongamos que el Señor hubiese dicho, ok, ellos pecaron, por lo tanto, yo tengo la facultad de dejarlos tranquilos, que se pierdan todos. Ahí nosotros, Magdalenas, no había opción. Es como un niño que usted lo deja a la deriva en el océano Atlántico en una tablita, lo acuesta en una tablita. No hay opción por sí solo que garantice la salvación de ese niño. Algo nos ocurrió con nosotros con el pecado, pero Dios tomó la iniciativa y ha allanado el camino. Y no solamente que lo ha allanado, sino que ha creado el camino. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Extender la mano y agarrarnos de esa salvación. Amén. Por lo tanto, la elección nuestra, y Magdalena, con la pregunta que usted me está realizando, la elección nuestra debe ser aferrarnos cada día al brazo todopoderoso de Cristo Jesús. A ese que dijo, consumado es. A ese que dijo, ya el enemigo no tiene nada en mí. No tiene ninguna potestad, no tiene ninguna oportunidad de alcanzarme con sus tentaciones. Y cuando hacemos elección diaria, entonces la salvación se hace efectiva para nuestras vidas, mientras mantengamos, por supuesto, ese brazo extendido y nos agarremos fuertemente del brazo todopoderoso de Dios. Porque nosotros no creemos en una vez salvo, siempre salvo, sino que podemos alcanzar esa salvación ahora mismo, pero esa salvación se mantiene en la medida de que nos mantenemos aferrados al poder de Dios. Bien, pastor, quiero que en este momento hagamos un resumen de lo aprendido. Así es. Haciendo un resumen con nuestros oyentes, podemos decir que Dios nunca abandona a sus criaturas. Los hijos de Dios es que lo han abandonado. Ahora, nosotros podemos elegir apartarnos,
pero también en el camino, durante la gracia de Dios está funcionando. Una caída nuestra puede ser un momento doloroso, pero también el creyente tiene la oportunidad de levantarse otra vez y de seguir avanzando mientras la misericordia de Dios está activa y volver otra vez a reenderezar su camino con el Señor. Bien, amigos, así concluimos hoy Vivir por Fe. Esperamos que este estudio de hoy nos ayude a decidir cada día mantenernos agarrados de Cristo Jesús. Y si en algún momento nos hemos separado de Él, bueno, regresar. Mantente ahí en sintonía y te esperamos en la próxima entrega de Vivir por Fe. Te hicieron compañía el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras.